el día en que el cielo se partió. El desierto de Nuevo México dormía bajo una calma espectral aquella noche de julio de 1947. El aire era denso, cargado de electricidad y presagio. Las estrellas brillaban con una nitidez casi dolorosa, como si el firmamento entero estuviera a punto de rasgarse. A las 10:47 de la noche, el silencio se quebró. Una luz desconocida surcó el cielo con una velocidad imposible, dejando tras de sí un resplandor verdoso que iluminó los cerros, las casas y los rostros incrédulos de los pocos que aún estaban despiertos. Luego, el impacto. Un rugido metálico, seguido de un temblor que hizo vibrar los cimientos de la tierra. Al amanecer, el rancho Foster, a unos 120 kilómetros de Roswell, se convirtió en el escenario del misterio más discutido del siglo. Entre los restos chamuscados y fragmentos extraños, el granjero William Brazel encontró algo que no se parecía a nada conocido: tiras de metal liviano que volvían a su forma original tras ser dobladas, varillas con inscripciones que parecían jeroglíficos microscópicos y un olor metálico que impregnaba el aire. Aquello no era madera, ni aluminio, ni ningún material terrestre. Lo supo sin saber cómo. Horas más tarde, los militares llegaron antes que los periodistas. En cuestión de minutos, el rancho se llenó de camiones, soldados y hombres de traje oscuro. Sellaron el perímetro, ordenaron silencio y comenzaron a recoger cada fragmento como si manipularan un secreto demasiado pesado para el mundo. Nadie entendía por qué, solo sabían que algo había caído del cielo y que no debía saberse. Esa mañana, el ejército emitió un comunicado histórico. La Fuerza Aérea ha recuperado un platillo volador en un rancho cercano a Roswell. La noticia se esparció como pólvora por todo el país. Los periódicos imprimieron titulares que hablaban de visitantes de otro mundo. Pero al día siguiente, el gobierno rectificó. No era una nave extraterrestre, sino un simple globo meteorológico. En menos de 24 horas, el mayor misterio del siglo se transformó en un caso cerrado. Sin embargo, lo que siguió no fue el olvido, sino el despertar de una duda eterna, porque los testigos empezaron a desaparecer. Los informes fueron clasificados, las fotografías originales nunca volvieron a verse, y los pocos que intentaron hablar fueron silenciados o ridiculizados públicamente. La versión oficial era demasiado conveniente, demasiado rápida, demasiado perfecta para ser verdad. ¿Era realmente un globo? ¿O el gobierno había visto algo que el mundo aún no estaba preparado para comprender? Roswell se convirtió en una herida abierta en la historia moderna, un punto de inflexión entre la verdad y la manipulación. Lo que cayó esa noche no fue solo un objeto del cielo, fue la confianza del ser humano en su propia realidad. Si estás aquí escuchando estas palabras, no es casualidad, porque los secretos más grandes no se entierran en el suelo, sino en la mente colectiva que el poder intenta controlar. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti también busca respuestas. La versión oficial y el silencio impuesto. En menos de 24 horas, el relato cambió. Donde antes había un platillo volador, ahora solo quedaba un globo meteorológico. Los titulares que habían incendiado la imaginación del mundo fueron sustituidos por palabras medidas, aprobadas, frías. La prensa que un día antes gritaba «Hemos capturado una nave de otro mundo», ahora repetía en coro lo que el ejército dictaba. El misterio se transformó en rutina, lo extraordinario en error, y así, el primer contacto con lo desconocido fue reescrito como una confusión sin importancia. El capitán Jesse Marcel, uno de los primeros oficiales en examinar los restos, fue obligado a posar frente a los reporteros sosteniendo pedazos de un supuesto globo. Pero los ojos del capitán no mentían. Años después confesaría:
Lo que encontré aquella noche no era de este mundo. Su testimonio fue ignorado, archivado y finalmente borrado de la historia oficial. Así comenzaba el largo proceso de desacreditación, un método que el poder ha perfeccionado durante siglos. No negar el hecho, sino ridiculizarlo hasta hacerlo irrelevante. El caso Roswell fue sepultado bajo toneladas de informes militares, operaciones encubiertas y declaraciones contradictorias. El gobierno de los Estados Unidos lanzó una campaña de manipulación tan sutil como efectiva. Se habló de Proyecto Mogul, un programa secreto que utilizaba globos para detectar pruebas nucleares soviéticas. Una explicación elegante, científica, pero también conveniente. Porque si el público aceptaba esa versión, nadie preguntaría qué hacía realmente el ejército en el desierto aquella noche, ni por qué se necesitó una operación de silencio tan inmediata y coordinada. Pero los rumores siguieron creciendo, alimentados por las sombras. Algunos testigos aseguraron haber visto cuerpos pequeños, de piel grisácea y cabezas desproporcionadas trasladados en cajas metálicas cubiertas con lonas. Otros dijeron haber observado camiones salir a toda velocidad rumbo a la base de Wright-Patterson, donde se guardaban las tecnologías más avanzadas del país. Ninguno de ellos volvió a hablar públicamente. Algunos murieron antes de poder hacerlo, otros simplemente desaparecieron del mapa como si hubieran sido borrados de la existencia. Décadas después, documentos desclasificados revelaron inconsistencias. Testimonios de agentes retirados y oficiales jubilados confirmaron lo que muchos sospechaban. Se trató de una operación de contención, una maniobra diseñada para mantener al público dentro de los límites de lo creíble. Porque lo que cayó en Roswell no solo podía cambiar la ciencia, podía cambiar la historia misma. El poder entendió que admitir la verdad implicaría derrumbar pilares enteros: religión, política, economía y, sobre todo, control social. Si la humanidad aceptaba que no estaba sola, la estructura del mundo moderno se desmoronaría. Por eso, Roswell no solo fue el escenario de un accidente, sino el nacimiento de un nuevo tipo de censura, la censura de lo imposible. A partir de aquel verano de 1947, cada fenómeno aéreo no identificado sería clasificado como una amenaza o un error. La palabra extraterrestre sería ridiculizada, la curiosidad castigada y el pensamiento independiente etiquetado de locura. El mensaje era claro: cree lo que te decimos, no lo que ves. Sin embargo, los secretos no mueren, solo cambian de forma. En los archivos sellados del Pentágono, en las carreteras polvorientas de Nuevo México, en los ojos de los testigos que aún guardan silencio, el eco de Roswell sigue vivo, esperando a ser escuchado por quienes se atreven a mirar más allá del miedo. La manipulación de la verdad y el nacimiento de la conspiración moderna. A partir de 1947, el mundo nunca volvió a mirar el cielo del mismo modo. Roswell marcó el nacimiento de una nueva era, la era del control narrativo. Ya no importaba lo que había sucedido, sino lo que la gente creía que había sucedido. El poder comprendió que la verdad no necesitaba ser destruida, solo sustituida por una versión más cómoda, más creíble, más manejable. Así comenzó una estrategia de manipulación que moldearía el pensamiento colectivo durante las siguientes décadas. Los medios de comunicación se convirtieron en el principal instrumento del olvido. Cada vez que alguien hablaba de Roswell, la televisión respondía con burlas, caricaturas o reportajes superficiales que transformaban el misterio en entretenimiento. Las películas y revistas de la época comenzaron a usar el término «hombrecito verde» como una forma de ridiculizar la idea de vida extraterrestre.
Era un método de defensa social. Si algo provoca risa, deja de provocar miedo. Pero en el fondo, el miedo seguía allí, latente, esperando una grieta en el discurso oficial. Mientras tanto, dentro de los muros del Pentágono y de la recién creada Agencia Central de Inteligencia, se tejía una red más profunda. Proyectos con nombres en clave. Blue Book, Sign, Grudge nacieron oficialmente para investigar los fenómenos aéreos, pero en realidad funcionaban como filtros para controlar qué información podía ver la luz. Los testigos eran interrogados, los informes alterados y los datos clasificados bajo sellos de seguridad que prometían silencio eterno. Roswell no solo había abierto la puerta al misterio, también había revelado el poder del secreto. El siglo XX se convirtió en el escenario perfecto para la siembra de la duda. Cada década trajo un nuevo avistamiento, un nuevo encubrimiento, un nuevo intento de borrar lo inexplicable. Pero en el fondo de todo, Roswell seguía siendo la semilla original. Fue el punto donde la humanidad comenzó a desconfiar oficialmente de su propio gobierno, donde la verdad se volvió una moneda de cambio y la mentira un instrumento de orden mundial. Algunos investigadores afirman que la manipulación no terminó con el silencio, sino que evolucionó. Que el mismo poder que encubrió Roswell comenzó a liberar fragmentos controlados de información, generando una ilusión de transparencia. De esa manera, la población se mantenía entre la fe y la duda, incapaz de distinguir lo real de lo fabricado. Era la forma perfecta de control mental colectivo, mantener a las masas fascinadas por el misterio, pero incapaces de descifrarlo. Hoy, más de 7 décadas después, seguimos preguntándonos qué cayó realmente en Roswell. Pero tal vez la pregunta correcta no sea qué cayó, sino por qué lo ocultaron. Quizás la respuesta no esté en los restos metálicos del desierto, sino en los laboratorios mentales donde se diseñó la gran cortina del siglo XX. Porque cuando un pueblo deja de buscar la verdad, el poder deja de temerle. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Significa que en algún rincón de tu mente sientes que algo no encaja con la historia que te contaron. Tal vez Roswell no sea solo un lugar, sino una advertencia. Suscríbete si sientes que la verdad, aunque oculta, sigue llamando desde el cielo. La verdad enterrada, autopsias, archivos secretos y tecnología imposible. Durante décadas, el caso Roswell fue tratado como una simple leyenda moderna, una historia de desierto y confusión. Pero a medida que el siglo XX se acercaba a su fin, la verdad comenzó a filtrarse como arena entre los dedos del poder. Exmilitares retirados, ingenieros, agentes y enfermeras que alguna vez juraron silencio empezaron a hablar. No buscaban fama. Algunos lo hicieron en su lecho de muerte, con la voz temblorosa, pero la mirada firme. Todos coincidían en algo. Lo que cayó en Roswell no era de este mundo. Uno de los testimonios más estremecedores fue el de Glenn Dennis, un joven empleado de una funeraria local que recibió una llamada urgente de la base aérea. Querían pequeños ataúdes, muy pequeños, y le preguntaron cómo conservar cuerpos expuestos a sustancias desconocidas. Días después, Dennis fue expulsado de la base y amenazado con desaparecer si hablaba. 50 años después, contaría su historia ante cámaras, asegurando que vio con sus propios ojos los restos de criaturas humanoides cubiertas con mantas metálicas, con cabezas grandes, ojos almendrados y piel grisácea. Otro testigo, el sargento mayor Clifford Stone, afirmó haber participado en operaciones secretas de recuperación de objetos no identificados. Dijo haber visto no solo cuerpos, sino también fragmentos de una nave cuyos materiales desafiaban las leyes de la física. Metales que reaccionaban a impulsos eléctricos, aleaciones que se autorreparaban y estructuras sin remaches ni soldaduras visibles.
Todo fue trasladado, según él, a laboratorios militares y corporaciones privadas, bajo proyectos de investigación con nombres en clave. En los años 90, una grabación estremeció al mundo, la llamada autopsia de Roswell. Un video en blanco y negro mostraba lo que parecía ser el cuerpo de un ser no humano siendo examinado por científicos en trajes médicos. El gobierno negó su autenticidad. Los medios lo ridiculizaron y los expertos lo llamaron una recreación. Pero nunca se explicó cómo ese video contenía detalles anatómicos imposibles de falsificar sin acceso a información avanzada. Y más extraño aún, la cinta desapareció de los archivos originales después de ser difundida. Los documentos desclasificados del proyecto Blue Book revelaron miles de páginas donde se mencionaban objetos no identificados, testigos militares e incluso fotografías. Sin embargo, las partes más importantes aparecían censuradas, tachadas con tinta negra. Aquello que podía cambiarlo todo seguía oculto. Algunos científicos afirmaron que los avances tecnológicos posteriores a 1947, la fibra óptica, los microchips, el Kevlar, coincidían sospechosamente con los años posteriores a Roswell. Teóricos y exfuncionarios sostienen que estos desarrollos fueron posibles gracias a la ingeniería inversa de aquella nave caída. No como un milagro de la ciencia, sino como el fruto prohibido de un conocimiento que no nos pertenecía. Las piezas encajan como un rompecabezas que nadie quiere terminar, porque cada descubrimiento apunta hacia una misma dirección, que la humanidad recibió un conocimiento que no comprendía, y en lugar de revelarlo, el poder lo convirtió en ventaja. Lo que pudo haber sido una revolución espiritual se transformó en una carrera armamentista. La mente humana no estaba lista para aceptar que no éramos los únicos, y los gobiernos aprovecharon ese miedo para crear una cortina aún más densa. Roswell no fue solo un accidente, fue un punto de contacto, una transferencia, una advertencia. Lo que cayó aquel día no fue destruido, fue estudiado, ocultado y utilizado. En lo más profundo de los laboratorios, bajo tierra, la tecnología imposible sigue avanzando silenciosamente, lejos del ojo público, reescribiendo los límites del poder humano. El eco eterno de Roswell. Más de 70 años han pasado desde aquella noche en que el cielo cayó sobre la tierra. Y sin embargo, el nombre Roswell sigue pronunciándose con un susurro reverente, casi prohibido. Lo que comenzó como un destello en la oscuridad del desierto se convirtió en una herida abierta en la conciencia humana. Un recordatorio de que lo desconocido nunca desaparece, solo cambia de forma. A través de los años, el caso se transformó en símbolo, en advertencia, en espejo. Un espejo que refleja la eterna batalla entre la verdad y el poder, entre la curiosidad humana y el miedo impuesto. Lo que ocurrió en Roswell no solo alteró la historia del siglo XX, alteró el modo en que pensamos, en que dudamos, en que creemos. Desde entonces, cada ovni visto en el horizonte, cada testimonio silenciado, cada archivo censurado, lleva el eco de aquel suceso enterrado bajo el polvo de Nuevo México. La humanidad se acostumbró a mirar hacia arriba con un temor aprendido. Nos enseñaron a reírnos de lo desconocido, a llamarlo fantasía, a evitar preguntarnos qué hay más allá del límite de nuestras certezas. Pero el misterio nunca dejó de mirar hacia abajo. Y quienes han sentido esa inquietud en el alma, saben que el silencio del gobierno es solo la superficie de un océano mucho más profundo. Los investigadores que siguieron las huellas del caso descubrieron que el verdadero impacto de Roswell no fue tecnológico, sino psicológico. Por primera vez, la humanidad entendió que el conocimiento podía ser manipulado, que la verdad podía ser clasificada, que incluso la realidad podía ser administrada por aquellos que poseen el poder de definirla.
El accidente de 1947 marcó el nacimiento de una nueva era, la era de la duda institucionalizada. Y tal vez ese haya sido el verdadero legado de Roswell. No la nave, ni los cuerpos, ni la tecnología, sino el despertar de una sospecha global. Desde entonces, millones de personas comenzaron a mirar con otros ojos los comunicados oficiales, las guerras justificadas, los avances repentinos de la ciencia. El misterio abrió un portal invisible, un umbral que separa a los que creen de los que recuerdan. Roswell sigue vivo, no en los laboratorios secretos, ni en los informes desclasificados, sino en cada mente que se atreve a pensar por sí misma. En cada alma que siente que algo dentro de ella no encaja con la versión que le contaron. Porque al final, el verdadero encubrimiento no fue ocultar una nave, sino distraer a la humanidad de su propia pregunta más antigua: ¿quiénes somos realmente y de dónde venimos? La respuesta quizás sigue esperando más allá del cielo, o tal vez dentro de nosotros. Suscríbete si sientes que el universo guarda secretos que aún no estamos listos para comprender. Comparte este mensaje si tú también crees que la verdad merece ser recordada. Y recuerda, lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.